Hola amigos de Charlas Numismáticas, bienvenida a una más donde hacemos relación a todas aquellas agrupaciones, clubes, sociedades de carácter numismático que han estado establecidos ya desde cierto tiempo para efecto de que la gente que viva alrededor de estas localidades puedan acercarse e incluso si lo desean incorporarse, ¿no? Recibir cierta información más seria, más válida con la cual puedan pues respaldarse y empezar a empaparse un poquito más formalmente y de manera más seria en cuanto al coleccionismo y sobre todo a la numismática. Y en esta ocasión, vamos a platicar con la Asociación Numismática de Toluca a través de su actual presidente, el ingeniero Enrique Suárez Garduño, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Enrique. Hola Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y espero les agrade la charla. Perfecto. Para que no tengan dudas en cuanto a por qué se ve así la pantalla cuando toma la voz Enrique, nuestro invitado, es porque tiene un problemilla técnico ahí con su pantalla, con su cámara, pero es a modo de que aquí lo que importe sea la esencia que nos va a proporcionar. Van a ver qué bonitas imágenes nos trae a través de una presentación de PowerPoint, donde viene de manera muy directa y enriquecida todo el acervo numismático que tiene la Asociación Numismática de Toluca. Pero antes de ello, y pues para no perder la costumbre, vamos a preguntarle a nuestro invitado, a Enrique, a quien de cariño se le conoce en el ámbito numismático como Kikín Suárez, que nos dé una referencia de cómo fue que incursionó en el ámbito numismático. A ver, Enrique. Bueno, no tiene mucho que inicié con esto de la numismática, fue en el año 2014. Antes de eso, vaya nada más juntaba lo que eran moneditas, porque ahí en el trabajo nos mandaban a diferentes países de repente. Entonces, pues nos quedábamos con el cambio de estos viajes y ahí fue como empecé a juntar monedas. Posteriormente, bueno, pues fui a la lagunilla de casualidad y encontré un señor que vendía monedas. Vi que en sus jicaritas que tenía ahí tenía moneda extranjera y empecé a adquirir de esas y le pregunté por billetes de extranjeros, me dijo que no tenía, pero que tenía billete de México, de los 70s, de los 60s, y fue ahí ya que incursioné en esto, ya más en la numismática de México con los billetes. De ahí ya fue algo eh, ya más seguido de empezar a coleccionar. Le empecé a comprar a ese señor ahí en la lagunilla. Llegó un momento en que él ya no me pudo dar más billetes y me habló de la convención numismática que se hace ahí en la Ciudad de México, en el Hotel del Prado. Fui y ya, ese fue el acabose de esto. Ya después de ahí ya fue incontrolable y ya empecé ya a meterme más en esto de la numismática. Pues de manera más seria y afortunada, ¿no? También porque el acercarte a las convenciones también lo hemos, pues de cierta forma recomendado para quienes están incursionando, que vean un panorama totalmente distinto a lo que se acostumbra a ver en la simple calle o en algún comercio o incluso a través de redes, ¿no? Ya una convención, no me dejarás mentir, Enrique, que pues obviamente te abre totalmente otra óptica en relación al coleccionismo y a la numismática. Así es, las piezas como bien mencionas, ya no puedes encontrar en la calle o en lugares así no muy bien establecidos, pues ahí precisamente en las convenciones es donde las encuentras y aprendes demasiado ahí. Te relacionas y conoces bastante gente. Así es. Oye, pues ya para entrar en materia, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de la Asociación Numismática de Toluca? Que pues tengo entendido que su fundación fue a partir de 1987 e incluso pues yo corro con la fortuna de tener algunos conocidos, algunos amigos en dicha asociación, pero pues danos un poquito más de referencia y si quieres también para hacerlo un poquito más visible, visualizable, tangible, para que nos pudieras compartir en pantalla algunas diapositivas atinentes, por favor. Claro, empiezo a compartir. Sí.
Están establecidos en la ciudad de Toluca, en Estado de México, para nuestros compañeros que nos hacen favor de seguirnos en charlas numismáticas en otros países. Esto es a escasos 50 kilómetros de la capital, ciudad, capital del país, la Ciudad de México. Y pues aquí le doy el uso de la voz a Enrique. Adelante, Enrique, por favor. Muchas gracias. Bueno, la Asociación Numismática de Toluca se funda el 27 de agosto de 1987 en la ciudad de Toluca. Aquí en esta primera lámina les presentamos lo que es el acta constitutiva y el nombre de nuestros asociados fundadores. El órgano máximo de la asociación es la Asamblea General, que se reúne de forma ordinaria por lo menos una vez al año y de forma extraordinaria cada vez que el presidente o el secretario o un 25% de los asociados lo solicita. También la asociación está representada por lo que son las mesas directivas, que está conformada por un presidente, un vicepresidente, un tesorero y un secretario. En el año 1996, en lo que fue nuestro 9º aniversario, se hizo el nombramiento de nuestros primeros socios honorarios, asociados honorarios, mejor dicho. En esa ocasión se le dio al doctor Luis Manuel Gómez Bursner, a Alejandro Cortina y Cortina y a Francisco Javier López de Lerena y de Portillo. El año pasado, en el pasado mes de agosto, en nuestro 33 aniversario, se nombró por primera vez a un presidente honorario, quien fue el arquitecto José Brucedi Belches. Él fue presidente de la asociación desde el año 2004 hasta el 2018. Nuestra sede es el Museo de Numismática del Estado de México. Hago mención de que este fue el primer museo que se estableció de forma formal de numismática en el país y es nuestra sede como de la asociación. También tenemos relación con lo que es el Instituto Mexiquense de Cultura y la Secretaría de Cultura del Estado de México. Aquí en las fotos que se muestran en la lámina están las fachadas de las diferentes museos en donde hemos estado. Primero fue de 1987 a 1993. El segundo fue de 1994 al 2018, que es la parte de aquí abajo. Y en la parte derecha superior estamos viendo lo que es el museo, el Centro Cultural Mexiquense, que se encuentra en la Hacienda de la Pila, y ahí es donde vamos a tener nuestra sede próximamente cuando se reabra el museo. Se han acuñado en total 9 medallas por parte de la asociación. Las primeras que vemos del lado izquierdo son en cuproníquel. Estas tienen un anverso en común, que es el escudo de la asociación. Aquí es importante mencionar que nuestro escudo se basa en la moneda de 5 centavos de cartón, que fue hecha en la época de la Revolución por un decreto que emitió el doctor Gustavo Vaz Prada. Y tenemos otras en la parte central, medallas que se hicieron en plata y en latón. De hecho son juegos que se hicieron. La primera, que fue en el 3er aniversario, se acuñó con Casa de Moneda de México. De un lado pues tenemos al dios Tolotzin, y en la parte de atrás al Nevado de Toluca o el volcán Chinalteca. Y en la otra cara tenemos de manera pequeña las dos caras de la moneda de 5 centavos. En el 20 aniversario y el 25 aniversario, estas monedas se mandaron a acuñar con excelencia numismática del ingeniero Tadeo Caso. En ambas tienen de un lado el escudo de la asociación. La del 20 aniversario, hace referencia a la moneda retroquelada de 1 centavo de la Casa de Moneda de México. Se retroqueló con una de 20 centavos en 1905. Y del otro lado tenemos la portada del libro de monedas, billetes y medallas del Estado de México, que se hizo en el año 2010 ese libro. Y la última medalla que tenemos es en forma rectangular. Esa la mandamos a hacer con el maestro Lorenzo Rafael.
De un lado, pues tiene el 30 aniversario y se muestra lo que son los portales y un poco al fondo lo que es la catedral. Y del otro lado tenemos el billete de $1, también de la época de la Revolución. Perfecto. Dentro de la producción editorial que ha tenido la asociación, pues ha emitido una serie de libros. En el 2001 emitió lo que es la numismática en el Estado de México y medallas de Emiliano Zapata. También el Banco del Estado de México. En el 2003, el 175 aniversario de la Casa Moneda de Tlalpan. Y Miguel Hidalgo y su relación con el Estado de México y la numismática. Y en el 2007 fue Benito Juárez y su relación con la numismática. Y el último libro que hicimos fue en el 2010, que fue el de, precisamente, fue una iniciativa de nuestro presidente honorario, el arquitecto José Bruset, quien el libro tiene por título Monedas, billetes y medallas del Estado de México. Hay 12 emisiones de este libro y es el único que tenemos todavía en existencia, no solamente tenemos de la segunda edición. Durante 10 años se estuvo publicando lo que fue la hoja de difusión. También fue un esfuerzo que hizo nuestro presidente honorario, el arquitecto Bruset. Fue de enero de 1999 a diciembre del 2008. Hubo 2 formatos. Esta se hacía mensualmente, hubo 2 formatos. Primeros 5 años fueron en media carta y los siguientes 5 años fueron en carta. La asociación, bueno, también ha hecho lo que le llamamos nosotros viajes de investigación a diferentes estados de la República, como han sido San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Morelos y Aguascalientes y a convenciones. Nos reunimos, en un inicio se reunía la asociación de manera semanal, pasamos a manera quincenal y terminamos haciendo las reuniones mensuales. Hemos hecho viajes de convivencia. Estos viajes se hacen normalmente cercanos a la ciudad de Toluca, en celebraciones de fin de año o en aniversarios de la asociación. Y lo que venimos haciendo últimamente, bueno, durante los últimos 3 años, desde el 2017, fue lo que eran las jornadas de información numismática, que las hacíamos mensualmente. Estas jornadas, pues fueron, de cierta forma, nuestro ejemplo fue las jornadas que se hacían en el Museo de la Numismática Nacional. Ahí también participábamos nosotros como asociación, con ellos dando exposiciones y conferencias, también ahí con ellos en el Museo de la Numismática Nacional. Y tomamos ese ejemplo para pasar ese mismo a la ciudad de Toluca. Enrique, aquí si me permite, sí me gustaría hacer una pequeña pausa en Claro. relación a lo que estamos, amablemente nos has compartido mediante las presentes diapositivas. Primero, felicitarlos porque las medallas están bellísimas y pues de manera particular, pues no, ustedes hicieron ese esfuerzo de presentar este tipo de medallas preciosas y tan representativas del Estado de México, precisamente, que es lo que busca una sociedad o agrupación local. En el buen sentido de la palabra, explotar la numismática que tienen en su propia localidad, ¿no? Y dársela a conocer a todo el resto del país o incluso de manera internacional. Eso es una cosa de aplaudirse y celebrarse, porque la verdad, no cualquier grupo llega a hacer este tipo de precisiones y de acotaciones, de inversiones incluso, ¿no? Son medallas preciosas. Yo tengo oportunidad de haberme hecho de algunas de ellas. Son en acabado espejo las que nos relacionaba Enrique en manera de tipo onza. Las de cuproníquel obviamente son el acabado del propio metal. Y la última manera rectangular que hizo el maestro Lorenzo Rafael, también muy representativa de los monumentos que tienen ahí, tanto de la parte frontal y en la parte del reverso, a manera rectangular. ¿Por qué? Nos quedamos pensando. Pues porque representan un billete muy propio del banco, bueno, que vamos a ver ahorita la imagen en viva de ahorita mismo la presentación que corresponde, pero es un billete que viene plasmado en una medalla. Y aquí, Enrique, sí, qué bueno que nos mencionaste al Museo de Numismática del Estado de México, porque hay que hacer la precisión de que muchas veces se le confunde con la propia
Asociación Numismática del Estado de México, bueno, de Toluca, ¿no? En este caso, pero son dos órganos totalmente independientes, ¿no es así? Así es, sí, digo, los dos nacieron el mismo año, la diferencia de nacimiento de uno y otro fue de un día. Primero nació la asociación el 27 de agosto y al día siguiente, el 28 de agosto, fue la inauguración del Museo de Numismática, de ese mismo año de 1987. Excelente, sí, son cuestiones que queremos precisar porque luego les voy a decir por qué luego se confunde. Porque el propio Museo de Numismática también ha acuñado sus propias medallas y son muy parecidas. Entonces, sí hay que hacer esa pequeña decisión. Obviamente no están peleados, al contrario, están relacionados y eso ha enriquecido la propia numismática del Estado de México, que muchas veces en el extranjero se le confunde como si fuera de la numismática de México. No, es del Estado de México. Es una de las entidades federativas de nuestro país, México, y que de manera independiente ha hecho sus labores. Sobre todo, pues, mencionó Enrique, la hoja de difusión que inició desde enero del 99 y que subsistió con artículos precisamente numismáticos, a enriquecer la cultura numismática de la entidad, darla a conocer al resto del país a través del arquitecto Luceda, a quien le mando un fuerte abrazo. Yo tenía, cuando iniciaba yo en esto de la numismática, él fue siempre muy amable conmigo, lo sigue siendo, y me dio mucho gusto saber que lo nombraran el presidente honorario de dicha asociación por todo el sacrificio, esfuerzo y que ha hecho pues, a favor de la propia Asociación Numismática de Toluca, nuestra invitada de hoy. También mencionaste a los asociados honorarios y nos viene a la mente, pues, nuestro compañero Luis Gómez Burs. ¿Nos puedes decir un poquito en qué fecha fue que se hicieron esos tres nombramientos? Aparte del de Luis, del de otros dos compañeros más, por favor. Para celebrar nuestro noveno aniversario en el año de 1996. Muy bien, muy bien. Lamentablemente, y también lo hemos precisado en otras charlas numismáticas, en las generaciones de estas agrupaciones, sociedades y todo, pues lamentablemente han fallecido algunos de sus asociados, algunos de sus miembros, y ahí la importancia de generar este tipo pues de incentivación hacia las nuevas generaciones, ¿no? Y me viene en mente, Enrique, no me dejarás mentir, que en el Museo de Numismática de ahí del Estado de México, ustedes mismos como asociación han participado en diversos eventos donde a los niños se les ha invitado, ¿no? A través de sus padres, obviamente, a participar en esto de la numismática, del coleccionismo. ¿Nos puedes dar un poquito más de información al respecto de esas actividades? Así es. De hecho, en la última dirección, en este caso fue de la licenciada Carolina Brito, ella se encargó mucho de difundir precisamente la numismática para niños, hacía juegos, incluso hizo un emprendimiento, un taller de emprendimiento con niños, eh, hacía juegos, hacía recorridos dentro del museo, recorridos temáticos, es decir, por ejemplo, en día por estas fechas, en Día de Muertos, los que hacían el recorrido pues se disfrazaban de catrinas o de calaveras y daban el recorrido por el museo. Pero sí se le dio bastante difusión en ese aspecto de involucrar a los niños en la numismática. Perfecto, perfecto. Pues seguimos viendo las diapositivas, Ok, Enrique. de acuerdo. Eh, bueno, ¿qué es lo que viene para nosotros como asociación? Después de la pandemia, bueno, pues buscamos lo que es continuar con nuestras reuniones mensuales, volver a retomar nuestras jornadas, nuevamente empezar con lo que es la hoja de difusión, continuar ese esfuerzo que tenía nuestro presidente y hacer investigaciones y conferencias virtuales. De hecho, aprovecho para invitarlos a esta, que va a ser nuestra tercera conferencia mensual el próximo viernes 30 de octubre a las 19 horas. Va a ser dada por el historiador Juan Cristóbal Díaz Negrete.
y el título de la conferencia va a ser Numismática y larga duración, una perspectiva relegada. Como asociación nos pueden contactar mediante la página, que sería www.numismaticatoluca.net, y en la página de Facebook, que es @Asociación Numismática Toluca AC, así todo junto. Ahí pueden enterarse de nuestros eventos y de todas las cosas que compartimos, entre ellas efemérides y notas. Esta página es totalmente informativa, que de hecho es uno de nuestros objetivos como asociación, el de difundir la numismática. Y bueno, ahora quiero hablarles de lo que es la numismática en el Estado de México. En esta ocasión, bueno, es amplia la numismática en el Estado de México, y lo queremos dividir en lo que son proclamas, la Casa de Moneda de Tlalpan, el Banco del Estado de México y la época de Revolución. Vamos a empezar propiamente con las proclamas. Poniendo un poco en contexto, recordemos que en 1808 Fernando VII mandó al Reino de las Indias un real decreto en el cual pedía que se le reconociera como ley legítima, ordenando que cuando se recibiese la cédula, pues se hicieran las solemnidades y las proclamaciones que se requerieran. En el Estado de México, en la época virreinal, se acuñaron proclamas, de las cuales se conocen 3 diseños, uno en Ixtlahuaca y 2 en Toluca. Y la primera proclama que vemos aquí es precisamente la de Ixtlahuaca. En San Francisco de Ixtlahuaca se acuñaron proclamas en plata y en cobre para conmemorar la coronación de Fernando VII por parte de don Juan García de la Cuesta, quien era administrador de correos en el año de 1809. En Toluca, esta es ya de Toluca, también en el año de 1809, se acuñó la jura y promulgación de Fernando VII por parte del síndico licenciado don Francisco Gutiérrez. Y la última, el último diseño de proclamas que tenemos en Toluca fue para conmemorar el juramento y la proclamación de la independencia del Imperio Mexicano. Estas también están en plata y en cobre y tienen fecha del 12 de mayo de 1822. Perfecto. Pasamos a lo que es la Casa de Moneda de Tlalpan. También aquí poniendo un poquito el antecedente de que pues durante el movimiento insurgente el virreinato autorizó el establecimiento de varias casas de moneda a lo largo del país, bueno, más que nada donde había centros mineros, pero estas casas de moneda pues trabajaban un poco de manera irregular y algunas de ellas cerraron por varias razones. Una vez que terminó el movimiento insurgente, de esas 16 casas de moneda que estaban en un inicio, pasaron a quedar solamente 3, lo que fue la Casa de Moneda de México, la Casa de Moneda de Guanajuato y la Casa de Moneda de Zacatecas. Por aquellos años de 1822, 23, 24, el Estado de México tenía una extensión más grande, abarcaba lo que era el Estado de Guerrero, el Estado actual del Estado de México, la Ciudad de México, Morelos e Hidalgo. Pero en 1824 se crea lo que es el Distrito Federal y por lo tanto la Ciudad de México pues se separa de lo que es el Estado de México. Obviamente la Casa de Moneda pues se va con la ciudad, con el Distrito Federal, y también hay una nueva ley de clasificación de rentas. En esa ley, entre otras cosas, pues mencionaba que los ingresos que hubiera por parte de las monedas, de las casas de monedas, iban ya no eran ingresos federales, sino que iban a ser ingresos estatales. Eso quería decir que pues solamente las casas de moneda, los estados que tuvieran casa de moneda, pues iban a tener ese tipo de ingresos. Es por ello que pues empezaron a hacer el trámite para generar una casa de moneda en el Estado de México, y fue en 1825 que aprueban esa solicitud de crear la Casa de Moneda de México, del Estado de México,
pero fue hasta 1827 cuando ya se le empieza a dar forma. En ese tiempo estaba de gobernador don Lorenzo de Zavala, y la capital del Estado de México se encontraba en lo que era San Agustín de las Cuevas, que también se le conoce como Tlalpan. Para hacer la Casa Moneda, primeramente se tenía que tener un predio. Entonces se lanza una convocatoria para buscar el predio. No hay ninguna, por así decirlo, no hay ninguna propuesta buena o formal. Y entonces el mismo gobernador, Lorenzo de Zavala, pues cede, lo entrecomillo, porque en realidad él vendió el predio que podemos ver aquí en la imagen. Actualmente este edificio todavía existe. Ahorita es una escuela, pero aquí en esta parte está una placa donde se menciona que fue la Casa Moneda del Estado de México. Él vendió la Casa Moneda, él vendió ese predio por 17,500 pesos. Aparte de eso, pues compraron lo que es el herramental, la maquinaria, todo ese herramental y maquinaria se compró a la Casa Moneda de México. Se contrató el personal, se contrató un arquitecto para que remodelara el predio, e incluso se empezó a pagar a la nómina de los empleados sin que todavía la Casa Moneda empezara a operar. Pues eso que ocasionó que cuando por fin empezó, que fue el 23 de febrero de 1828, pues ya tenía un déficit, ¿no? Entonces, esta Casa Moneda siempre operó en números rojos, nunca se pudo recuperar pues de esa mala planeación, y terminó de acuñar el 13 de abril de 1830. Perfecto. Aquí, si me permites, Enrique, también hacer esa precisión que acabas de destacar, ¿no? Que como casa de moneda es una de las que, pues que se estableció aquí en el país y es una de las más escasas. Precisamente estuvo nada más 3 años. Hay acuñaciones de 1828, 1829 y 1830. Se acabó, no hubo más. Y ahorita nos vas a precisar en qué denominaciones se hicieron estas monedas. Claro. Bueno, algo interesante de esta Casa Moneda fue la seca. La seca de la Casa Moneda de Tlalpan. Bueno, la regla general era que se colocara la primera y la última letra del lugar o la ciudad en donde se establecía la Casa Moneda. Exacto. Que si se hubiese respetado esa regla, pues tendríamos que tener la seca TM. Al no respetarse esto, y probablemente fue porque se quería aprovechar el prestigio que tenía la seca de México, que era la MO, se decidió usar el nombre del estado, dejando la seca como EO-MO. Sí, es una de las particularidades, tal como lo acabas de destacar, de que todas las demás secas del país únicamente tienen 2 letras. La primera se destaca precisamente por ser mayor en tamaño a la última, ¿no? Y en este caso, el Estado de México, bueno, esta seca de Tlalpan, tiene esas dos particularidades. Una, no lleva la T ni la M, ¿no? Al final de Tlalpan, como se escribía antes, sino que en cambio tiene la E, una O chiquita de Estado y una M grande y una O chiquita, EMO, o sea, Estado de México. Y es Así una es. de las excepciones y particularidades que la hacen aún todavía más Más particular, interesante. y más interesante, precisamente. Bueno, aquí les mostramos Los en escudos. escudos. Se hicieron solamente de 2 y 8 escudos. Aquí les mostramos la de 8 escudos. Bueno, aquí podemos ver la denominación, luego la seca, que es EOMO, como bien menciona Carlos, el año, que es 1829, y las letras de los ensayadores, los grabadores, perdón. No, sí, los ensayadores. En este caso la L pertenece a Luis Velázquez y la F es de Francisco Parodi. Y luego ya viene el quilataje, ¿no? De las de oro, ¿no? Los escudos. En reales se hicieron de medio real, de 1 real, 2 reales y 8 reales. La de 8 reales fue la única que se hizo durante los 3 años. Todas las demás se hicieron en diferentes años. Aquí les muestro un cuadro en donde se puede ver las denominaciones por año y las fechas de acuñación, en donde se puede ver que, por ejemplo, en 1829 solo se hizo de medio real y de 8 reales, además de la de 8 escudos. Perdón, sí, vamos a empezar de nuevo, en el 28.
Del 28 se hizo de un real, 2 reales y 8 reales. Y en escudos se hicieron de 2 y 8 escudos. En el 29, 1829 se hizo medio real, 8 reales y 8 escudos. Y en 1830 solo se hizo de 8 reales. Entonces son piezas, como bien mencionaba Carlos, muy raras. Bueno, son escasas, llegando a ser incluso raras, en donde, pues aparte son muy caras también conseguirlas. Entonces, si llegan a tener una, pues la verdad sí atesórenla mucho. Sí. Bueno, esto es con respecto a la Casa Moneda de Tlalpan. Otra cosa importante que tuvo el Estado de México, pues fue el banco, precisamente el Banco del Estado de México. Se estableció en Toluca el 2 de abril de 1897, recordando que pocos días antes, el 19 de marzo, entró en vigor la Ley General de Instituciones de Crédito, que la mejor conocida como la Ley Limantur, que la cual determinaba, entre otras cosas, que los billetes expedidos por los bancos de emisión, como en este caso era el Banco del Estado de México, no tendrían denominaciones menores a 5 pesos. El Banco del Estado de México se constituyó socialmente el 27 de julio de 1897. En esa primera constitución iba a tener 30 años de duración y se inició con un capital de 1,5 millones de pesos, haciéndose acciones, 15,000 acciones de 100 pesos cada una. Todos los billetes de este banco en esta primera emisión se mandaron a hacer a Nueva York con el American Note Bank Company. El primer billete que se puso en circulación fue el de 5 pesos y fue el 5 de noviembre de 1987. El año siguiente, en 1898, ya se pusieron en circulación los de las otras denominaciones, que fueron de 10, 20, 50, 100, 500 y 1000. Y la última fecha de emisión que se tiene registrada por el American Bank Note Company para este banco, el Banco del Estado de México, fue el 22 de octubre de 1912. Todos estos billetes tienen la característica de tener un águila de frente con las alas abiertas, lo que conocemos como el águila porfiriana, y en el reverso tiene una panorámica del Valle de Toluca, en donde se ve en la parte central del Valle de Toluca un ferrocarril que va cruzando un cerro, y en la parte de hasta atrás el volcán Xinaltecan, o mejor conocido como el Nevado de Toluca. Aquí les muestro el billete de 5 pesos. El consejo del banco autorizó al American Bank Note Company a que colocara alegorías en los billetes representando lo que era la mitología griega y la mitología romana. Entonces, bueno, como les mencionaba, podemos ver el águila de frente con las alas abiertas, el águila porfiriana, y en la parte de atrás del billete encontramos la panorámica del Valle de Toluca, en donde les mencionaba que aquí está el ferrocarril, en la parte central está el Valle de Toluca, y en la parte del fondo se puede ver el Nevado de Toluca. Sí, y bueno, en este primer billete de 5 pesos tenemos del lado izquierdo a Nike, que es la Victoria alada, y del otro lado tenemos a Polinia, que era la diosa de los signos. En el de 20 pesos, en el de 10 pesos, tenemos el águila, nuevamente lo mismo, la vista panorámica, el águila, y en este caso tenemos a la diosa Minerva, que era la diosa de la guerra. Ahora, si en el de 20 pesos tenemos a la diosa Eos o Aurora. En el de 50 pesos tenemos a la musa Urania, o diosa de la astronomía. En el de 100 pesos tenemos a la diosa Ceres, la diosa de la agricultura. En el de 500 pesos tenemos del lado izquierdo a la prudencia y del lado derecho al escribano. Y en el de 1000 pesos tenemos a la diosa de la libertad, o bueno, mejor dicho, la libertad, representada por Eleuteria. Este es
en este billete que acabas de pasar de 1,000 pesos, es el que viene en la portada del más reciente libro, ¿verdad? Del libro que tienen ustedes de medallas, de billetes, tiene este en Ah, la portada. sí, así es, así es. Sí. Oye, y también una curiosidad, si le regresas un poquito al de 100, Enrique, ahí, Eh, es muy raro que traiga barcos, ¿no? bueno, Son sí, del lado las izquierdo trae. alegorías que dan cierto contraste porque obviamente el Estado de México pues no tiene mar, ¿no? Algo similar a Durango tampoco tiene algún mar y traen luego alegorías marítimas, pero en fin, nada más era como simple comentario. Adelante, por favor, con el de 1 peso, vámonos. Eh, bueno, para estos de un peso, Sí, eh, eh, también ponernos en contexto, en esta época estaba ya gobernando el general Victoriano Huerta, el cual obligó a los bancos de emisión a que le hicieran préstamos a su gobierno, ¿sí? Para lo cual pues autorizó billetes de baja denominación. Y fue así que el 9 de febrero de 1914, se, el Banco del Estado de México emitió por primera vez billetes de 1 y 2 pesos, en donde se puede ver en el anverso el busto de Miguel Hidalgo y Costilla, y en el reverso se siguió conservando la panorámica del Valle de Toluca. Estos billetes ya no fueron hechos en Nueva York, sino que fueron hechos en el Distrito Federal por la compañía American Book and Read. Una vez que la concesión, bueno, este es el de un peso y este es el de 2 pesos. Este es muy similar, no nos cambia la denominación. Una vez que terminó la primera concesión, recordemos que fue durante 30 años, fue en 1927, se volvió a renovar esa concesión, pero ya no como banco de emisión, sino ya fue un banco refaccionario, y se le hizo nuevamente la renovación por otros 30 años, pero el 31 de mayo de 1955, a escasos 2 años de que terminara su última concesión como banco refaccionario, se firma un convenio en donde el Banco del Estado de México se fusiona con el Banco Nacional de México, lo que hoy conocemos como Banamex. Y es así como termina el Banco del Estado de México. Ya nos vamos para la época de Revolución. En la época de Revolución, bueno, aquí en esta lámina podemos ver una foto del doctor Gustavo Vaz a sus escasos 20 años, cuando fue gobernador provisional del Estado de México. En esta época, en el Estado de México, 4 municipios emitieron moneda, lo que fue Amecameca, Tenancingo, Texcoco y Toluca. Y Toluca además también emitió billetes. Eh, Empezamos con Amecameca. En 1915 y 1916, el general zapatista Trinidad Sánchez Tenorio era quien dominaba toda la región esta de Amecameca y ordenó la acuñación de moneda fraccionaria, tanto en cobre como en latón. Eh, Estas piezas pues, son artesanales y son de las consideradas más menos agraciadas o más feas, por así decirlo, de la revolución, pero tienen dos características muy particulares. Una es que son incusas, es decir, que fueron acuñadas al bajo relieve, y la otra es que no tienen fecha. Aquí en estas de 5 centavos, pues podemos ver una variante en cuanto al anverso, en donde la primera tiene RM, que es República Mexicana, en el otro tiene Ejército Convencionalista. También se hicieron de 10 centavos, de 20 centavos. Aquí también hay una variedad, en donde en una, abajo del águila, tiene las siglas ADJ, que significan Amecameca de Juárez. Y tenemos la de 25 centavos y la de 50 centavos. En Tenancingo, que es otro de los municipios que también acuñó moneda, a finales de 1915 estaba bajo el poder de las fuerzas zapatistas al mando del general Luciano Solís. También, igual que como todos los ejércitos que llegaban a un lugar, pues no había nada de dinero. Entonces el general Solís mandó acuñar monedas con valor de 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos y 20 centavos. Esta que se ve aquí de 2 centavos es la más rara de las de monedas de Tenancingo, la más difícil de conseguir.
Tenemos la de 5 centavos, esta es la de 10 centavos, esta es la de 20 centavos. Esta presenta una característica numismática muy interesante, ya que es la única acuñada en época de revolución en la cual aparece el nombre de la persona que la mandó hacer, ¿no? En este caso fue el general Solís, por eso esta se le conoce los 20 centavos del general Solís. En Texcoco, que fue otro de los municipios que también acuñó moneda, se hizo una moneda artesanal. Fueron muy pocas y fabricadas en barro rojizo, por lo que son piezas bastante raras, tanto por el material como por la denominación, bueno, en este caso de 1 centavo, aunque también varios autores catalogan monedas de 5 centavos. No existe en realidad alguna fuente alguna que nos indique quién las mandó a hacer o quién las elaboró, ¿no? Esa es muy característica esta moneda porque es la de barro. En Toluca se hizo también una moneda numismática única, ¿no? De la revolución, que fue la moneda de cartón. Esta fue elaborada por el decreto del 1 de marzo de 1915, ordenado por el doctor Gustavo Vaz Prada. Existe una variedad en esta moneda que después de la palabra Toluca hay un puntito. Esa es la variedad que existe en este tipo de monedas. También, estas se dice que fueron, bueno, no sé si es por fueron, digamos, los cartones o las pizarras con las que se hicieron, estaban en el Instituto Literario Científico, lo que es hoy, lo que es la Universidad Autónoma del Estado de México, el edificio de rectoría, y el señor Tolbea fue quien se encargó del diseño de estos cartones y fueron acuñados con las prensas de la Escuela de Artes y Oficios de Toluca, que es la Escuela de Dayo. También en ese mismo decreto, Gustavo Vaz Prada autoriza la emisión de papel moneda por una cantidad de 500,000 pesos en denominaciones de 20 centavos, 50 centavos y 1 peso. Este es el de 20 centavos, el de 50 centavos y este es el de 1 peso, que es el que mencionaba Carlos en la medalla del 30 aniversario, que se tomó como referencia para colocarlo en esa medalla de nuestro 30 aniversario en la asociación. Y ya cuando llegó el gobierno, bueno, los convencionalistas, en este caso las tropas del general Pablo González, pues hicieron este tipo de billetes del gobierno convencionalista de México. Solamente se hicieron en denominación de 50 centavos y tienen fecha del 16 de agosto de 1915. Bueno, este es a grandes rasgos lo que es la numismática en el Estado de México. No me queda más que darles las gracias por su atención. Gracias a ti, Enrique. ¿Sabes qué? Sí voy a hacer una regresión tantito para que quede un poquito más acotado en relación a los lugares, a las localidades del Estado de México donde existió numismática como tal. Me voy a circunscribir a la etapa revolucionaria que amablemente nos hiciste de presentarnos. Entonces son Amecameca, Tenancingo, Texcoco y Toluca, quienes acuñaron moneda. ¿Ok? Esas 4 en época revolucionaria de distintas denominaciones y la particularidad de diversos materiales. Estamos nosotros acostumbrados a que la moneda nos viene en mente algo metálico, pero aquí viene también otra particularidad que el Estado de México nos ha brindado, ¿no? Numismáticamente hablando, en cuanto a que la moneda de Texcoco no es metálica, es de barro, de un barro rojizo, ¿no? Y hace referencia también, Enrique, a una diversa moneda que también está como cuestionada, si será moneda o será billete, y ahorita les voy a decir por qué, que es de cartón. Entonces, nos quedamos con que la moneda, en este aspecto del Estado de México, es la riqueza que nos da, que no únicamente la vamos a visualizar o entender como metálico, sino también de diversos materiales, barro y cartón. Y ahora déjame hacerte la pregunta directamente a ti, Enrique. Para ti, ¿es moneda o es billete? Porque decían, ¿cómo se va a acuñar? Hay un decreto que autoriza la expedición o la autorización o que circule la moneda de 5 centavos de cartón.
pero aquí es donde nos viene en mente, ¿fue acuñada o fue impresa como billete? Y eso va a ser alguna distinción. ¿Tú qué opinas? Bueno, en lo particular, por el decreto de 1 de marzo de 1915, en donde se especifica como la acuñación, de hecho, la acuñación de moneda de 5 centavos, sí menciona el material de cartón redondo y con la denominación. Entonces, para mí, sí cae dentro de moneda. Es moneda, entonces, no es billete, es una moneda, ¿no? Porque aparte es circular, ¿no? Nunca habíamos visto un billete circular. Pero en fin, está dividida la opinión en cuanto a varios autores e incluso actualmente varios numismáticos se dividen esa opinión. Y de otra cuestión, Enrique, nos mencionaste esta serie de billetes, también una precisión en cuanto al último, en el cual se plasmó por parte del maestro Lorenzo Rafael para hacer la medalla conmemorativa de ustedes, Asociación Numismática de Toluca. Este billete viene en dos colores. ¿Es más escaso el verde o el azul? Bueno, es un color sepia, Ajá, la serie A, sí sí. es más escaso ese, y el azul se hizo, es para la serie B, C, D, E y F. Perfecto, perfecto. Este tipo de cuestiones son las que tratamos en las charlas numismáticas, para ir dando un poquito de luz y ya ustedes se metan a investigar todas las particularidades que le hemos estado destacando aquí en esta. Una más, Enrique, en relación a los últimos billetes que nos compartiste del ejército convencionista, aquí hay dos denominaciones que nos presentaste, pero hay una extra. ¿Nos puedes decir cuál es, por favor? Las Eh, del ejército convencionista. Convencionista. ¿Sabes que nos presentaste el de 20 y 50 centavos? Bueno, hay de 20, 50 centavos y un peso, y Exacto, hay un vale, de hecho, ahí exacto. Para falta, es allá, un vale de 5 pesos. ok, para allá iba mi comentario, precisamente, para darle luz también a la gente que amablemente nos sigue, de que no se queden nada más con la idea de que hubieron de 20 centavos, de 50 centavos, sino que incluso hubo uno, está el material litográfico incluso, lo hemos visto en algunas presentaciones del doctor Luis Gómez Burner, donde viene el de un peso y firmado incluso, y el que ahorita amablemente nos está refiriendo Enrique, también otra denominación extra. Pues muchas gracias, Enrique, por este brochazo que nos diste muy, muy, muy grande en cuanto a la numismática del Estado de México, que tiene mucha, mucha cultura numismática y sobre todo con muchísimas, muchísimas cuestiones interesantes, no comunes, ¿no? Una de ellas la dijimos, la de la moneda, que no únicamente está en metálico, sino que también en diversos materiales, la otra, la de Tlalpan, una casa casi efímera, ¿no? Del tamaño temporal incluso de un imperio, ¿no? Que duró 2, 3 años. Y en fin, o sea, todas estas eventualidades que queríamos que se abordaran, pero a través de una institución seria, como lo es la Asociación Numismática de Toluca, a quien le reitero mi agradecimiento y sobre todo a su actual presidente, a Enrique Suárez Garduño, quien amablemente nos acompañó y nos estuvo explicando de manera muy vasta, muy extendida en cuanto a los puntos claves que tiene la numismática del Estado de México. Algo más que quisieras agregar, Kikín, por favor. ¿Tienen ustedes una página en redes sociales o algo? ¿Dónde seguirlos? ¿Dónde Eh, se comuniquen? sí, en la presentación les mencionaba que está la página, que es www.numismaticatoluca.net, y en Facebook nos encuentra como @Asociación Numismática de Toluca AC, así nos encuentran en Facebook, y ahí se pueden comunicar por cualquier duda o comentario. Incluso, como les comentaba, tenemos todavía algunos libros, ya no tenemos muchos, ya nos quedan cerca de 24 o 25 libros, entonces ya, pero todavía, digamos, se pueden conseguir. Qué bueno que tocaste lo de los libros, porque siempre son recomendables y sobre todo viniendo de instituciones tan serias como es la que ustedes. Tú lo has dicho,
Tienen algunos libros todavía en existencia que el foro numismático se pueda llegar de ellos. Ya les dio Enrique el contacto donde los pueden adquirir incluso de manera directa, sin intermediarios, para que no se eleven los precios. Y sí me gustaría hacer una precisión de uno de los materiales bibliográficos que nos mostraste. Viene uno del de Medallas de Zapata, que es de Alejandro Cortina, ¿verdad? Es correcto, sí, 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 sí. Es uno que viene muy completo y que la verdad yo corro con la fortuna de tenerlo en mi material bibliográfico, incluso firmado por el autor, pero está muy completo. No sé si lo tengan todavía disponible, pero si llegan a verlo por ahí, háganse de él. También es muy, muy, muy interesante y orienta de manera muy, muy completa. Pues Así es. gracias, te reitero el agradecimiento, Enrique, y pues ya diste los datos donde pueden comunicarse con ustedes para efectos de incluso de agregarse, ¿no? Como asociados, si son vecinos del Estado de México, pueden tener ese contacto, esa comunicación y a ver los requisitos que tengan al respecto, ya se los dirá directamente nuestro invitado. Pues eh, ya nos despedimos, Enrique. Te reitero mi agradecimiento. Muchas gracias, Carlos, y nuevamente agradecerte la oportunidad por el espacio y gracias, gracias, gracias nuevamente por todo. Ok, pues nos vemos en una siguiente charla numismática. Hasta luego.